Emma Coronel durante mucho tiempo se pensó que no era más que la ex reina de belleza con quien el Chapo Guzmán tenía sus hijas. Y hoy conocemos que además de todo eso, era una mujer que tenía contactos de alto nivel con el gobierno mexicano, que Emma Coronel es quien orquesta no solamente el escape de Joaquín el Chapo Guzmán del altiplano, sino que es quien supervisa el dinero para la construcción del túnel que lleva de la cárcel de máxima seguridad a una cárcel en Almoloya, por la cual Joaquín el Chapo Guzmán puede escaparse. Y le dan únicamente 3 años, 36 meses, le toman a cuenta los 9 meses que ella ya lleva en prisión, es decir, ella saldrá en el invierno del 2024, pero además logra negociar unas mejores condiciones de reclusión. Se queda en una cárcel de mínima seguridad, con beneficios como que le cambien el horario para utilizar el teléfono y pueda comunicarse con las gemelas que procreó con Joaquín el Chapo Guzmán. Y la posibilidad, y esto es lo que más me parece interesante, Jesús, es que ella va a poder, cuando salga, completamente libre, sin cargo alguno, va a poder seguir ocupando su nombre, que es en sí mismo una marca, que es muy cotizada, y lo hemos visto por marcas de ropa, por cadenas de televisión que la han contratado para hacer reality shows, para incluso cuentas de en redes sociales. Ella podría ser la próxima gran influencer de Instagram. Lo que yo sé o lo que mis fuentes me han comentado de la relación entre Emma Coronel y la familia Guzmán es que ya era una relación bastante desgastada. No había realmente afectos manifiestos, no había una figura de madrastra, digamos, o de alguien como que cogiera en su seno Ovidio, que lo apapachara cuando estuviera triste. Era más de una relación profesional, digamos, por llamarlo así, como socios de una misma empresa, a quienes han perdido a su gran líder y han tenido que encontrar la manera de trabajar juntos hasta este gran rompimiento de Emma Coronel. Lo que hace Emma Coronel a la hora de hablar con la gente de Estados Unidos, de contar los secretos, de negociar mejores condiciones de reclusión y menor tiempo, es evidentemente una ruptura con la familia de Joaquín Guzmán. Yo creo que es un cártel en crisis, que además es una crisis que ha sido aprovechada por otro grupo hegemónico como es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo sí creo que este puede ser el final del Cártel de Sinaloa como lo conocemos, no el final en sí mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital de Revelaciones? Vamos a platicar del tema Emma Coronel, por supuesto, esta mujer que en esta semana volvió a ser noticia por la sentencia que se dio a conocer en los Estados Unidos. 3 años en contra de quien fuera la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán. Y para analizar precisamente todo lo relacionado con este personaje, se encuentra con nosotros y como siempre le agradezco que así lo haga Óscar Valderas, experto en materia de seguridad. Óscar, ¿cómo estás? Querido Jesús, muchas gracias por la invitación, saludos a la Victoria y buen día. Oye, Óscar, ¿te sorprendió esta sentencia de 3 años en contra de Emma Coronel? ¿O cómo entendemos que finalmente se haya llegado a este acuerdo para darle 3 años? 3 años de los cuales, por cierto, entiendo ya pasaron varios meses en este momento, por lo tanto serán incluso menos de 3 años en prisión. Me sorprende a medias. Te voy a decir porque cuando Emma Coronel se entrega en febrero de este año a las autoridades de Estados Unidos, que se tenía en el aeropuerto de Virginia, la gravedad de los casos indicaba que incluso podía quedar en cadena perpetua. Le estaban imputando los cargos que en Estados Unidos son muy graves: tráfico de drogas, lavado de dinero y un delito que no existe como tal digamos, en el Código Penal mexicano, que es una cosa algo así como hacer transacciones con integrantes del crimen organizado. Incluso se manejó la posibilidad de que ella podía quedar en cadena perpetua, como su esposo está en este momento. Sin embargo, ella, junto con sus abogados, hace me parece, una bastante astuta negociación con la gente de Estados Unidos, principalmente con la agencia antidrogas, la DEA. Logra mostrar las cartas que tiene para poder negociar con esta gente. Y una de las cosas que más me sorprende es que después de varios meses de negociaciones, los propios fiscales, es decir, quienes representan al gobierno de Estados Unidos, se paran con el juez y le dicen: ha cooperado, se ha portado bien, entre comillas, tiene información que nos es relevante para otros casos con los que estamos medio luchando, así que le pedimos, señor juez, que le dé 4 años a la señora Emma Coronel en prisión, más 5 años más de prisión, digamos, como libertad bajo palabra, o lo que llaman libertad condicional. Esto ya era un trato maravilloso para Emma Coronel de por sí. Claro. Sí, y lo que sucede el día del veredicto es sorpresivo en
en la medida en la que esperábamos 4 años. Eso era muy bueno. Y le dan únicamente 3 años, 36 meses, le toman a cuenta los 9 meses que ella ya lleva en prisión, es decir, ella saldrá en el invierno del 2024, pero además logra negociar unas mejores condiciones de reclusión. Se queda en una cárcel de mínima seguridad, con beneficios como que le cambien el horario para utilizar el teléfono y pueda comunicarse con las gemelas que procuró con Joaquín El Chapo Guzmán, y la posibilidad, y esto es lo que más me parece interesante, Jesús, es que ella va a poder, cuando salga, completamente libre, sin cargo alguno, va a poder seguir ocupando su nombre, que es en sí mismo una marca, que es muy cotizada, y lo hemos visto por marcas de ropa, por cadenas de televisión que la han contratado para hacer reality shows, para incluso cuentas de en redes sociales. Ella podría ser la próxima gran influencer de Instagram, es decir, ella va a salir con una vida que puede hacer y que puede además conseguir manteniendo un sistema de vida de lujos y opulencia como en los últimos años había tenido. ¿Qué cartas jugó Oscar? ¿Qué cartas tuvo Emma Coronel para conseguir todos estos beneficios? Bueno, principalmente la información que conocía ella, porque durante mucho tiempo pensamos en Emma Coronel como la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Y aquí yo creo que hay que hacer una diferencia entre las llamadas mujeres del narco, que son una especie como de mujeres trofeo para los criminales, y quienes además por su formación o digamos por su herencia tenían un rol dentro del cártel, al que pertenecían. Déjame ponerte el ejemplo, por ejemplo, de Rosalinda González, quien es la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y es la gran operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Ella era una esposa, pero al mismo tiempo una operadora financiera del grupo. Emma Coronel durante mucho tiempo se pensó que no era más que la ex reina de belleza con quien el Chapo Guzmán tenía sus hijas. Y hoy conocemos que además de todo eso, era una mujer que tenía contactos de alto nivel con el gobierno mexicano y que además podía hacer negociaciones de altísimo nivel para que los funcionarios mexicanos que estaban en la nómina del cártel de Sinaloa hicieran favores a su esposo. El más destacado, evidentemente, fue que Emma Coronel es quien orquesta no solamente el escape de Joaquín El Chapo Guzmán del altiplano, sino que es quien supervisa el dinero para la construcción del túnel que lleva de la cárcel de máxima seguridad a una cárcel en Almoloya, por la cual Joaquín El Chapo Guzmán puede escaparse. Ella conocía perfectamente la nómina de los servidores públicos que ayudaban a Joaquín El Chapo Guzmán. Y no eran servidores públicos de mediano nivel, era gente que estaba en la toma de decisiones, principalmente en el gabinete de seguridad, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ese es el nivel de información que tenía Emma Coronel y esas son las fichas que juegan. La moraleja, digamos, de esta historia es que a Estados Unidos le gusta las personas que están dispuestas a cooperar, pero para cooperar debes tener información y fichas que canjear. Y Emma Coronel tenía esas grandes fichas. No hay que olvidar, Jesús, el contexto en el que está esta negociación. El juicio de Genaro García Luna está aplazado para octubre de 2022, es decir, y él sigue manteniendo, pese a la abrumadora evidencia, que es inocente. Su juicio ya ha superado el 1.000.000 de hojas. Es decir, una de las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos no ha apresurado su enjuiciamiento es porque aún le faltan tuercas que amarrar, aún le faltan tuercas que apretar. Y entonces ahí entra lo que conoce Emma Coronel como una forma de dar un cierre de pinza y que no se le vaya a caer el caso al gobierno de Estados Unidos. Pero están otros 3 involucrados que son muy importantes. Iván Arzate La Reina, por ejemplo, un comandante de mucho peso en la división antidrogas, que también ya está preso y que además ya se declaró culpable en Estados Unidos. Tienes a Luis Cárdenas Palomino, que si bien está preso aquí en México, está esperando un proceso de extradición que evidentemente interesa mucho a Estados Unidos y necesita tener fichas para poder ir haciendo más sólido este juicio. Y tienes por otro lado a Ramón Pequeño, que si bien está prófugo en este momento, cuenta con un orden de aprehensión pendiente, también tiene cuentas pendientes en Estados Unidos, y ahí es donde también va a buscar el gobierno de Estados Unidos tener los elementos y la información suficiente. Así que en esos, digamos, 4 juicios de gran calado, es donde la información privilegiada, que nadie más conoce, más que Emma Coronel, es un valioso recurso para el gobierno de Estados Unidos, y ese es el gran premio, me parece. 36 meses, con 9 meses a cuenta, a favor de que nos digas lo que sabes, los secretos del cártel de Sinaloa. Oye, Oscar, ¿no la convierte esto en un blanco, por ejemplo? ¿No la convierte
o no pone en riesgo su vida en un momento dado, porque estamos hablando de ir al juicio de un personaje que puede involucrar incluso a personajes de más alto rango todavía, como el propio Felipe Calderón Hinojosa, y hablamos de una persona que conoce a fondo los secretos, y lo hemos comentado tú y yo ya en otras ocasiones, de la organización criminal más poderosa de este país. Por supuesto. Emma Coronel tiene dos quiebres importantes en su vida. El primero es que ella no se resigna a ser únicamente la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán y de manera voluntaria acepta empezar a tener cada vez roles más importantes dentro del cártel de Sinaloa. Y lo hace además porque ella no es una mujer que conoció el mundo de las drogas hasta que se casa con Joaquín El Chapo Guzmán. Ella ya venía de una familia, la familia Coronel, que tenía una larga tradición de drogas y de trasiego de marihuana, de cocaína. Así que ella conocía, digamos, las entrañas de cómo se maneja una empresa criminal familiar, y entonces así es como ella logra manejar, digamos, este gran emporio. Y ese es el primer quiebre. Ella decide tomar un rol importante. Un segundo quiebre, evidentemente, es esta decisión de ir, entregarse a Estados Unidos, romper el pacto de silencio, imagínate lo que significa eso, testificar contra los aliados de su esposo, incluso distanciarse del propio Joaquín El Chapo Guzmán, a quien ya no puede ver por las propias condiciones de reclusión del Chapo Guzmán, y entonces dar a conocer lo que sabe para salvar su vida, poder seguir con sus hijas, con sus gemelas, y tener una vida relativamente tranquila. Yo creo que ella conoce perfectamente que en México ella ya no podía estar, que la única forma de poner a salvo su vida era vivir en Estados Unidos. Por eso me parece que hace esta rendición cuando se entrega y dice, si me quedo en México, con todo el blanco que soy en este momento, por el crecimiento de otros grupos rivales al cártel de Sinaloa, como por ejemplo el cártel Jalisco, si yo me quedo aquí en México, no sé cuál va a ser mi futuro. Hace la negociación, hace una gran negociación, me parece la mejor negociación que ella pudo haber pensado. Y yo creo que ella no va a volver a México. Aquí en México su vida va a peligrar. Me parece que ella lo más probable es que se quede en Estados Unidos, donde va a tener evidentemente condiciones de mayor seguridad. Y no hay que olvidar que ella tiene ciudadanía estadounidense. Ella nació en California y después pasa la mayoría de su vida aquí en La Angostura, un pueblito muy pequeño en Canelas, Durango. Pero sí, yo te diría, yo creo que evidentemente su vida corre peligro, ha roto el mayor pacto criminal posible, que es el de silencio, pero solamente si decide regresar a México, lo cual me parecería sería algo suicida. Va a continuar, me parece, su vida en Estados Unidos, porque además allá tiene empresas. Ella allá tiene además las grandes empresas que le pueden dar trabajo. Está este canal muy famoso de videos musicales que le contrató por una gran suma de dinero que fuera participante de un reality show que está dedicado a las esposas de mafiosos y narcotraficantes y criminales. Allá está la vida que ella quiere, allá está el lujo y el confort que ella necesita, y allá está el desarrollo de sus hijas, que me parece que lo que nos ha dejado ver el juicio es lo que más le importa en este momento, no el cártel, y definitivamente no su esposo. El rompimiento es con la familia Guzmán, lo podemos entender así, Oscar, porque a final de cuentas fuiste esposa del Chapo, pero todos sabemos que el Chapo tenía otro tipo de relaciones. La relación con los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, particularmente con lo que es Iván Archibaldo, Ovidio, Jesús Alfredo, en fin, la propia hermana de estos. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo es esta relación? ¿O en qué momento se truena esta relación? Yo creo que la relación, pensar que Joaquín el Chapo Guzmán y Emma Coronel se casan por amor, porque realmente están enamorados, es una forma de contarnos una historia que nos gusta, o que se acomoda a las fábulas del crimen organizado que nos hemos contado para tratar de entenderlo o para tratar de familiarizarnos con ellos. La realidad es que en muchas ocasiones estas bodas entre familias criminales tienen menos que ver con el amor, como lo conocemos, digamos, personas comunes y corrientes como nosotros, y más como arreglos de negocios. Es decir, la familia Coronel apuesta a un muchacho, un tal Joaquín Guzmán Loera, que ahí en aquellos años, en los años 80, 90, parecía que tenía futuro como un criminal, y dicen, bueno, pues el muchacho se le ve futuro, y aquí está nuestra muchacha adolescente muy guapa que acaba de ganar el Festival de la Flor y la Canela. Bueno, hay que emparentarlos porque, bueno, probablemente por allá podamos tener un mejor desarrollo como familia. Y así es como se entienden en muchos lugares y en muchas circunstancias del crimen organizado estas bodas. Es la misma condición de la boda entre Rosalinda González y Nemesio Ceguera Cervantes. Son apuestas entre familias para poder crecer sus negocios ilícitos y después sus riquezas. Así que, en realidad, ellos tenían más que un matrimonio como lo conocemos de manera tradicional, era una asociación prácticamente.
Era una especie de socios que estaban ahí tanto para beneficiar a la familia de Emma Coronel como para que el Chapo Guzmán pudiera tener un círculo cercano en quien confiar. Los cárteles mexicanos tienen una cualidad interesante, que son prácticamente empresas familiares. Los grandes capos no confían mucho en los socios que no forman parte de sus lazos de sangre. Por eso cuando uno revisa los árboles genealógicos de estos grandes criminales, se cruzan entre ellos y resulta que la esposa era también la hija de un criminal y era también la sobrina de tal. Así que, en realidad, lo que yo sé o lo que mis fuentes me han comentado de la relación entre Emma Coronel y la familia Guzmán es que ya era una relación bastante desgastada. No había realmente afectos manifiestos, no había una figura de madrastra, digamos, o de alguien como que cogiera en su seno Ovidio, que lo apapachara cuando estuviera triste. Era más de una relación profesional, digamos, por llamarlo así, como socios de una misma empresa, a quienes han perdido su gran líder y han tenido que encontrar la manera de trabajar juntos hasta este gran rompimiento de Emma Coronel. Lo que hace Emma Coronel a la hora de hablar con la gente de Estados Unidos, de contar los secretos, de negociar mejores condiciones de reclusión y menor tiempo, es evidentemente una ruptura con la familia de Joaquín Guzmán, porque yo creo que en la visión de ellos, que es una visión evidentemente machista, ella tenía que sacrificarse por él. Ella tenía que hacer el último sacrificio de agotar su vida en aras del hombre que le dio todo, entre comillas. Y lo que ella decide es, voy a salvarme a mí misma porque este hombre, mi esposo, ya no tiene salvación. Nadie lo va a sacar de esa condición. Así que mejor me pongo yo a salvo, pongo a mis hijas a salvo, aunque eso signifique hundir al resto del grupo. Y el grupo, evidentemente, eso lo observa como una ruptura total. Puede generar, Oscar, una reacción en cadena. Es decir, no me refiero tanto a los narcos, sino a las esposas precisamente de los narcos, a estas mujeres que están ahí, que como bien señalas, a final de cuentas este sistema patriarcal sobaja, ubica en un papel secundario, pero que han comenzado a tener mayores responsabilidades, mayor peso al interior de los cárteles. Puede llegar el momento en que se dé esta situación que van en Emma Coronel, por decirlo de esta manera, pues a un referente, a un ejemplo de cómo como bien señalas tú, salvar su vida, rescatar en un momento dado su existencia e incluso la de sus hijos. Yo no lo veo, Jesús, porque son fenómenos completamente distintos, por ejemplo, lo que vemos en la mafia italiana. En la mafia italiana, en la Cosa Nostra, en la 'Ndrangheta, en estos grupos criminales muy viejos en el viejo continente, cuando los grandes capos caían, las esposas se hacían cargo de la mafia. Incluso mucha literatura, hay hasta películas en Hollywood de cómo estas mujeres que no conocían el negocio o que lo conocían únicamente por oídas o por lo que veían que hacía su esposo, deciden asumir el control y lo asumen además con una violencia extrema y con mentalidad de ajedrecistas. En el caso de México no lo veo, principalmente porque ya no quedan muchas esposas o al menos ya no tenemos a los grandes capos referentes. Es decir, la época de los grandes capos que tenían sus grandes familias criminales imperiales se ha terminado. Hoy están tan atomizados los grupos que hoy ni siquiera sabemos, por ejemplo, quién es el gran jefe de los talibanes, quién es el gran jefe de los Salazares, o de los Tigres, o de los Rojos, de los Guerreros Unidos. Hay una atomización tan grande que los capos van cayendo de manera tan rápida y se van creando nuevos grupos con capos que no son identificables, que es un nuevo fenómeno que hemos visto durante este sexenio, que no se han podido crear estas grandes figuras, ¿no? Para que el Chapo pudiera ser el Chapo, se ha tenido que tomar mucho tiempo. Para que la Reina del Sur fuera la Reina del Sur, tenía que quedarse mucho tiempo. Lo mismo con Rosalinda González, la jefa, o con Emma Coronel. Hoy estas figuras realmente no tienen tiempo, digamos, de madurar dentro del imaginario popular, y no veo además un gran liderazgo o una ola feminista dentro de las mujeres del narco, porque además se entiende que cuando llegas a esa situación hay una especie, lamentablemente, de supeditación a lo que diga el capo, lo que diga el líder. Sin embargo, me parece interesante cómo prácticamente en el mismo mes hemos hablado de dos mujeres, esposas que a lo largo de los últimos semanas o meses hemos descubierto que no son las esposas de únicamente, que han tenido responsabilidades financieras, que han tenido responsabilidades incluso de relaciones públicas, como el caso de Rosalinda, como el caso de Emma Coronel, que rompen el paradigma, que además hacen giros dentro de sus vidas personales y que demuestran que el mundo criminal es más complejo de lo que aparenta, y que además todo el tiempo
quienes estudiamos y quienes nos dedicamos a investigar este tipo de fenómenos, tenemos que replantearnos qué posiciones tienen las mujeres dentro de estas estructuras. Oye, Oscar, las consecuencias de este pacto, caray, pues son varios integrantes del cártel de Sinaloa, tú corrígeme, quienes han llegado a acuerdos, quienes sueltan información, Jesús Zambada, Vicente Zambada, el propio Damaso Núñez, la Emma Coronel ahora. ¿Un cártel de sapos? ¿Tú crees que se fractura el cártel de Sinaloa con este tipo de declaraciones, con este tipo de información a los Estados Unidos? ¿Cuál puede ser el impacto para el cártel de Sinaloa con este tipo de declaraciones que se han estado dando o este tipo de colaboraciones por parte de estos personajes? Es evidentemente, Jesús, un cártel en crisis, un cártel donde a la falta de un liderazgo han crecido facciones distintas que han querido comerse entre ellas. Vemos claramente a los hijos del Chapo Guzmán tratando de obtener el control, pero también al Mayo Zambada y su grupo, los Flechas MZ, pero también a la gente cercana a Damaso, pero también a la gente cerca del Chapito, y por ahí, por ejemplo, no conocemos del todo el rol del hermano de Joaquín el Chapo Guzmán. Yo creo que es un cártel en crisis, que además es una crisis que ha sido aprovechada por otro grupo hegemónico como es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo sí creo que este puede ser el final del cártel de Sinaloa como lo conocemos, no el final en sí mismo. Ellos van a seguir existiendo porque las rutas y los negocios que tienen siguen siendo negocios millonarios que les dan el oxígeno que necesitan, pero sí me parece que comenzamos a ver la gran decisión del gran cártel histórico de México. Lo que hace Emma Coronel es más que una derrota en la estructura o una derrota en lo financiero, me parece que es una derrota moral para el cártel de Sinaloa. Significa que la última de las históricas, la mujer que daba forma, que era el sostén emocional del líder, del jefe, quien parecía que era la última que iba a traicionarlo, quien se iba a morir en la raya con Joaquín el Chapo Guzmán, más allá incluso de sus socios como Damaso o como otra gente que le había prometido lealtad y que terminó por dar la espalda, incluso ella ya le dio la espalda y se buscó su propio destino. Eso me parece que es muy poderoso entre la narrativa del cártel de Sinaloa y va a permear, y yo creo que lo vamos a ver en los siguientes años. Así como los Zetas fueron perdiendo peso por su propia traición entre ellos, por las propias ambiciones de los numerados, y como lo mismo pasó en los liderazgos de la familia michoacana, de los caballeros templarios, que entre ellos fueron canibalizando su grupo hasta prácticamente convertirse en nada. Yo creo que esta es una derrota moral para el cártel de Sinaloa. Va a atomizar, va a generar muchas pasiones todavía dentro de este grupo histórico, y vamos a ver cómo se va a ir repartiendo en facciones, en grupitos pequeños que van a seguir teniendo poder en lo local, pero que ya no van a poder volver a ser el cártel hegemónico, el gran grupo criminal que manejaba y que era el encargado de la paz narca, o este gran mito de la federación, ¿no? Que ellos eran quienes iban a disponer de las plazas y iban a poder repartirse el país como pastel. Yo creo que hoy esa posición ya pertenece a otro grupo. Claramente hoy es el cártel Jalisco Nueva Generación, y vamos a ver además cómo se desarrolla esto, qué tipo de consecuencias va a tener dentro de la violencia en México, porque ya no tenemos a los grandes capos identificados, los grandes objetivos prioritarios que decía Enrique Peña Nieto. Hoy tenemos grupos más pequeños, más violentos, más regionales, con liderazgos cada vez más jóvenes, menos ubicables, que además usan cada vez más la tecnología a medida que el gobierno intenta seguirles el paso con tecnologías de la información, lo cual nos abre, digamos, yo le llamaría una tercera ola, pero en la pandemia de violencia. Oye, ¿y cuál es el resultado, si se da esta situación que nos planteas, Oscar, para la clase política que protege al cártel de Sinaloa, para los empresarios? Hay uno, como bien lo señalas, que está ahí, que es Genaro García Luna, que está esperando un juicio y que va vinculado directamente con lo que nos describes. ¿Qué puede venir en ese sentido? Bueno, el poder político siempre ha necesitado de un cártel fuerte para poder negociar con ellos. Esa es la esencia del cártel de Sinaloa. Crecen ofreciéndose como el cártel hegemónico que puede lograr acuerdos con otros grupos pequeños, siempre y cuando el poder político en sus más altos niveles haga negocios con ellos, ¿no? Yo te mantengo a raya al cártel del Golfo, te mantengo a raya a los Arellano Félix, te mantengo en raya a los Carrillo Fuentes, pero negocia conmigo. Y esa es la gran ventaja, digamos, que ellos ofrecen como un cártel grande. Sin un cártel grande en este país, sin un cártel que pueda garantizar, digamos, esa negociación entre criminales, yo creo que la clase política va a tener la necesidad de crear uno. Esa es la gran tentación. Tal vez incluso ya lo está creando, tal vez ese es el cártel Jalisco Nueva Generación. Porque no hay que olvidar, Jesús, que los cárteles de las drogas no son un error del sistema.
son una creación del propio sistema. La clase política necesita que existan, necesita tener como ese tío que es medio malvado, medio abusivo, pero es el que tiene dinero. Y al que ni modo, pues aunque no te caiga bien, pues le pides prestado cuando andas ahí medio corto de efectivo y necesitas pagar algunas cosas. Ese tío malvado, grosero, que hay que soportar, pero qué bueno que existe en la familia porque pues, es el que luego nos saca de apuros. Ese es el grupo criminal, ese es el cártel. Y mientras no haya uno fuerte, nacional, que domine, hegemónico, la clase política va a procurar que exista uno. Y si no es el cártel de Sinaloa, va a ser el cártel Jalisco. Y si no es el cártel Jalisco, va a ser otro. Yo creo que el gran riesgo es que en la búsqueda de ese ser, el cártel hegemónico, de ese gran grupo criminal con quien se quiere negociar, haya varios actores armados que levanten la mano y que además pidan hacerlo y su carta de presentación, su currículum, digamos, a la violencia. En el que digan, yo soy más sanguinario que el otro. No, pero yo te puedo poner unos colgados en unos árboles. No, pero yo te puedo poner unos coches bomba en Hidalgo. No, pero yo te puedo poner entonces unos decapitados en Michoacán. Que la carta de presentación para tomar ese lugar sea quién puede incendiar al país y quién puede chantajear mejor al gobierno. Ahí está el gran riesgo, Jesús, y si no se actúa pronto, lo único que va a pasar es que esa violencia se va a exacerbar. ¿Cómo hacerlo sin que haya más derramamiento de sangre? Es cortando el flujo de dinero, únicamente. Ya hemos tenido muchas experiencias, muchos años de guerra contra el narco para entender que si esto se hace de la manera a la vieja usanza, donde todo es una respuesta militarista, donde todo es una respuesta de fuerza en operativos, donde pones un helicóptero artillado, mandas toda la caballeriza y la tropa, lo que haces es un derramamiento de sangre. Lo mejor que puede hacer el gobierno en este momento es cuando están debilitados los grupos criminales, cuando el cártel de Sinaloa está luchando terriblemente por tratar de recomponerse ante una falta de liderazgo, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación ha recibido golpes tremendos dentro del círculo familiar del Mencho. Hoy, por ejemplo, conocemos que el Departamento de Justicia está pidiendo $5 millones por su hijastro. Ya tiene a su hijo el Menchito, ya tiene a la hija la Menchita, ya tiene a la esposa arrestada, ya tiene a la mayoría de los cunis encerrados. En este momento es cuando el gobierno debe aplicar toda la inteligencia financiera que tiene, cerrar la llave de las cuentas y dejarlos secos, para que cuando ellos quieran negociar no tengan con qué poder comprar esa violencia, porque la violencia se adquiere, es un bien que está en el mercado, está allá afuera. Y yo creo que esto que está pasando en el cártel de Sinaloa, estas traiciones, estas distracciones, estas luchas internas, abren la oportunidad perfecta para que el gobierno mexicano pueda dar un golpe letal. Hasta el momento ha dado heridas graves, pero no ha dado un golpe letal. Es el momento, me parece. Querido Oscar Valderas, quiero agradecerte mucho estos minutos para Revelaciones. Te mando un abrazo, querido Jesús. Muchísimas gracias.